Amigos televidentes, continuamos en Proscenio, recordando que es un lugar intermedio entre el público y el escenario, donde podemos conversar de cualquier tema que tenga que ver con una producción artística. Y en este caso tenemos en la noche de hoy a Humberto Vallejo, que estamos conversando sobre la cinematografía. Se forma en Pamplona. Allá en la Universidad de Pamplona hubo algo importante para ti que te hizo ver que tenía que insertar todo lo que fuera creatividad tuya, porque el meter la prosa y introducir todo ese elemento literario que tú pones, que me encantó por los silencios que hace, la pausa reflexiva, una frase suelta, otra frase suelta, y eso es lo que vamos a ver en el material visual que tenemos dentro de unos minutos. Pero hay un punto donde uno dice, ¿y qué tal si pongo toda mi creatividad dentro de mi trabajo? ¿Ya te fue funcionando estando tú ya en formación allá? Sí, bueno, claro, es todo un proceso evolutivo o al contrario, no se sabe, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la universidad siempre traté de dar una visión mi visión particular de las cosas, que al final de eso se trata de dirigir, ¿no? Es una mirada particular, supongo. Luego, el caso del último trabajo, pues sí, creo que es definitivamente ya todo lo que sé hacer, porque de alguna forma y casi sin querer queriendo, digamos, la película se volvió algo sobre mí, ¿no? O sea, se volvió un cortometraje sobre mí, que no lo había contemplado así desde el principio, pero después era inevitable, porque estaba escribiendo sobre un personaje que en realidad era yo. Se parecía mucho a ti. El miedo, o sea, la persona que me daría miedo ser dentro de 20 o 30 años. Y se convirtió en un cortometraje sobre mis fobias, ¿no? Sobre mis miedos particulares en ese ¿Y por qué momento, ¿no? podemos pensar que el futuro es más incierto? A lo mejor te El futuro toca no ser existe. millonario y te iría muy bien y tú Sí, quién lo contemplas sabe. así. Pero tú piensas que el futuro incierto es el que no te gusta. No es el futuro incierto, o sea, yo creo que uno ha ido aprendiendo que el futuro es irreal completamente, o sea, el futuro no existe Claro. en sí, ¿no? No, ni el pasado, Ni el pasado, por eso, ni o el sea, presente. estamos bueno, eso ya, Es eso ya filosofía pura. es debatible, ¿no? Bueno, pero en el plano del absurdo, cuando analizamos todo desde el enfoque del absurdo, Sí, cinematografía, cinematográficamente, ujú, perdón, el absurdo es planteable desde ese punto de vista que tú lo pones. sí, claro, Porque es lo patético. Uno dice, sí, bueno, alimento lo patético, la prosa suena patética. sí, O sea, suena como que hay un fatalismo, como, es patético y sí, es sí, fatídico, sí. digamos, es Quizá es el fatal. escándalo que alma en la conciencia, el que ve el documental, o Bueno, sea, el también, cortometraje. también tiene que ver, y esta es la cuestión de hacer una cuestión autobiográfica, ¿no? Que tiene que ver también con su estado mental en ese momento, Claro, ¿no? En y el que se nunca se logra escribió. hacer una autobiografía. La autobiografía No, tiene que ser autorizada. Yo creo que aquí lo que vienen estigmas de tu sí, personalidad. sí, Solamente, en algunos aspectos, los reflexivos principalmente. Pero nunca se va a lograr hacer una película completamente autobiográfica. Aún las autorizadas no, claro. siempre son limitadas o la limita la cinematografía o la complejidad. No, pero es eso, obviamente como dije antes, es un punto de vista que se da. Si vas a hacer una biografía, también es un punto de vista que da sobre alguien. Okay. No es nada meramente objetivo. Te hago una pregunta. Siempre tenemos el problema de que no hay un mecena en el arte. Ujú. Tenemos ideas, nos falta el dinero. ¿Cómo aquí alguien que ha empezado, que ha llegado ya aquí al país, decide introducirse a la cinematografía dominicana y al mundo del cual se preparó? ¿Qué plan tú crees que es el ideal? Porque ya tú has hecho un trabajo de campo aquí. Ujú. Bueno, sí, puede ser complicado. Yo creo que, no sé si solo aquí, pero aquí es muy importante hacer contactos. O sea, se trata de eso. Se trata de, o sea, salir a la calle y hablar con todas las personas que puedas conocer que se desarrollen en este ámbito, ¿no? Sí. Luego, la verdad es que hay gente que yo he intentado contactar sin respuesta, pero luego hay gente muy, muy humilde ¿Cómo tú lo que ya haces? está ¿Prepara haciendo un script trabajos. de la obra, una carpeta? ¿Cómo normalmente tú lo haces? Porque una cosa es tú ir a presentarte tú y otra cosa es ir a presentar un proyecto que tú quieras hacer Claro. viable. Bueno, al final lo único que he hecho yo aquí como cine es, o sea, empezar la preproducción de un nuevo cortometraje. Y en este caso sí terminé el guión y entonces el guión se lo mandé a un contacto que conocía en producción
Y él tenía los contactos que, digamos, que yo necesitaba. Entonces, en ese caso, pues ya él mismo, conociendo ya los contactos, pues presentó la idea a otras Claro. personas, ¿no? Y se fue formando Funglode un siempre tiene equipo. actividades de cinematografía, de guiones, Sí, la verdad es que y lanza eso. sí, o sea, yo creo que contrario a lo que se cree, la vida cinematográfica aquí está bastante, o sea, está bastante viva, valga Sí. la redundancia, Yo ¿no? creo que al año, donde quiera que llegue la cinematografía al año, todo el mundo se da cuenta que es Sí, un gran negocio. sí, Porque no. todo el mundo tiene altos beneficios. O sea, todo el mundo trabaja y se va capacitando y de repente ese mundo ya tiene una población de gente dependiente. Y obviamente digo, se puede debatir sobre el éxito, ¿no?, de la ley de cine, pero si algo está claro es que es verdad que ha potencializado un montón el cine de este país, ¿no? El cine, hay que ver qué cine, que esa es la cuestión. Y el género novela. Yo siempre he criticado que aquí pasamos de comercial a cine. Y la novela y la serie se quedaron en el medio huérfanos. Ah, las telenovelas, dices. Y las series. Porque Y ya el las género de series. telenovela, ya, tú sabes, no es un Sí, género muy vendible. Pero no, sobre depende de dónde. todo. Porque fíjate en México como están en Colombia con el capo y No, todo eso. pero Entonces, sí, el problema es que yo creo que ahí hay muchos problemas de competencia, precisamente. O sea, yo creo que es muy difícil que República Dominicana compita en el ámbito de telenovelas, por ejemplo. porque no hay tanto teatro. No, y además países como México, Venezuela, Brasil, sacando cantidades enormes de telenovelas que son exitosos aquí. Claro. Bueno, por Obviamente ejemplo, la televisión, digo, es más económico comprar el enlatado, digamos, claro. y Fíjate transmitir que que... siempre llamaba la atención la televisión mexicana con el fuerte acento mexicano y la colombiana con el fuerte Sí, acento colombiano. No sé cómo sería una novela en El Capotillo o en no sé, Guachupita claro. y qué material pudiera sacarse ahí humano para demostrar la pobreza y demostrar la intensidad de Es, ese mundo donde se vive. claro, Y yo creo que la cinematografía es eso, llevar a la gente a donde nunca iría y sí, encontrar que existe una historia interesante dentro de un submundo que uno nunca imaginaría. Entonces yo creo que sin ser minimalista y sin tener un presupuesto muy apretado, creo que la creatividad debería dirigirse hacia ese mundo que puede ser atractivo. La bachata nunca fue atractiva aquí, mm, hasta que las inmigraciones dominicanas se fueron a otros países sí, hasta y que se llevaron se su empezó a ver gastronomía desde y su fuera. batalla, su bachata, entonces resultó interesante para personas de cultura extremadamente opuesta a la nuestra. Sí, es un tema curioso. Suelo hablar de eso, pero es como una dualidad extraña, porque es verdad que el cine dominicano es muy local, por un lado, ¿no? O sea, todas las producciones que se hacen, que vemos comedias, son comedias que probablemente no se entiendan en ningún otro lugar del No, mundo, ¿no? exacto, porque Pero tiene mucho localismo. claro, pero por otro lado, creo que estamos dejando de lado los temas principales que hay en este país. Y yo creo que es un país muy rico en cuanto a desarrollo de historias. Creo que aquí hay para contar lo que quieras. ¿Cuáles temas te gustarían a ti, por ejemplo? Hay de todo, o sea, sobre todo temas de sociología dominicana. O sea, creo que hay un tema de Y folclore, hay el historia, folclore y la parte negroide de nuestra sociedad, que es muy interesante porque no, claro, o tiene una sea, pero cultura tenemos que afrocaribeña. bajar, o sea, tenemos que contar historias desde abajo, pero historias bien contadas. Y yo creo que hay que observar mucho. Creo que hay que dejar yo creo que hay que dejar de reírnos un poco Sí, de la realidad dominicana. Creo que claro. nos está haciendo mal. Sí, porque la comedia hasta ahora son un sofisma de la crisis que pasa el dominicano y cómo sobrevive a ella y es feliz sin ninguna perspectiva y sin plantear que mejoren de esa condición, Claro, solamente aceptando las cosas. pero en realidad lo que yo quiero decir es que este país está lleno de drama en realidad. O sea, en este país hay realidades muy crudas y hay gente pasándolo mal también, ¿no? Y Sí, creo que tal vez por cómo somos evitamos un poco esa parte de nuestra realidad, ¿no? Ahora yo hablo también, tampoco soy un experto en la producción cinematográfica dominicana, ¿no? Probablemente se hayan hecho varias cosas a este respecto, pero creo que falta, sí, pero la creatividad comienza en una conversación. claro. Casi todas las obras grandes de arte comienzan con una simple conversación o con una mirada. Sí, así Todo va de es, lo simple a lo complejo. así es. Estoy de acuerdo contigo con el drama. Tenemos como país tercermundista, hay desde la pobreza hasta la burla de la riqueza. Sí, sí, O sea, creo que en todos los países tenemos aquella verja que divide el residencial del barrio. sí. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Algún día surgirá un Romeo y Julieta, Haití, Santo Domingo, y pudiera ser una historia muy interesante.
No, claro, sí. O sea, Estoy esperando que salga ese guión, no sé quién lo va a escribir, sí, pero es yo creo que raro. Shakespeare hace rato que lo hubiera Sí, sí, escrito. seguramente. ¿Por qué? Porque explotaría el aspecto no solamente amoroso, sino también el sociocultural, el económico, el político, el racial, Claro, el y de religioso. verdad, o sea, son pocos casos en el mundo como Eh, este. O sea, este es un caso único, ¿no? O sea, hay otras islas partidas a la mitad, digamos, entre dos claro. países, pero claro, es una Le historia. planteé a Julieta Rodríguez, que está haciendo producción, le dije eso mismo de esa historia. Se animó a que tengamos una siguiente conversación. Creo que las cosas se hacen encontrando a las personas que puedan hacer factible un Sí, sueño. claro. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Humberto. Y regresamos para conversar un último detalle y presentar el trabajo que él realizó de 20 minutos de cortometraje, con una historia muy interesante, llena de ideas abstractas y de literatura. Continuamos.